Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga, todos y cada uno de ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. Recibimos algunas llamadas de que el tiempo cambió. Amén. Y muchos pensaron que íbamos a empezar más temprano o más tarde, pero todo está bien. Amén. Lo bueno es que ya estamos aquí. Le damos gracias a Dios. Amén. Qué bueno que ya está usted ahí también listo para escuchar la palabra, para lo que Dios nos va a decir en esta noche. Amén. Acuérdese que hemos estado hablando acerca de las costumbres y vamos a continuar con eso en esta noche. Y quiero que ponga atención. Amén. Y disculpe, pero hace un poquito de calor aquí, de repente se pone fresco y de repente se pone calientito, ¿verdad? Pero no importa, vamos a compartir lo que Dios quiere que compartamos en esta noche, amén. Así que cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios, amén, para empezar, porque el tiempo vuela y después no nos alcanza el tiempo para terminar con esto, amén. Cierre sus ojos, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, aunque anda a veces uno a la carrera, Señor, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Te doy gracias porque estamos listos, por cada uno de los hermanos que están ahí listos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias porque eres lindo, Señor, y hemos aprendido que a pesar de todas las cosas, sean buenas o malas, tú siempre estás con nosotros, en las buenas y en las malas, y nos ayudas, Señor, a salir adelante. Si no fuera por ti, no estuviéramos aquí, Padre. Yo te doy gracias por todos los que están escuchando, los que van a escuchar, que tu Espíritu Santo les abra su mente, su corazón, para que entiendan esta palabra, pero más que nada para que se esfuercen, Señor, a ponerla por obra. Yo te doy la honra y la gloria, y yo sé que tú nos vas a guiar en esta noche, Señor, porque esta palabra viene de ti, Señor, para tus hijos, porque tú sabes que la necesitamos para salir adelante, Padre. Te damos gracias, declaramos victoria en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Acuérdense de lo que hemos estado hablando acerca de las costumbres. Le dije yo el viernes que estuviera listo ahí para seguir con esto, amén. Vamos a tratar de terminar con esto. Algunos de los hermanos de la congregación ya han oído este mensaje, amén, pero yo sé que ellos han aprendido bien y conocen la palabra y les encanta, porque ellos ya saben que el repetir las cosas, como yo les estaba diciendo, es así es como viene la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír, hasta que usted la reciba, la palabra, la entienda y sepa aplicársela a su vida, amén, porque así es como va a trabajar, amén. Le damos gracias a Dios en esta noche. Como le dije ahorita, si usted ya tenía tiempo esperando ahorita una media hora o una hora, porque ahorita el tiempo cambia, amén, porque el sol se mete más tarde, pero aquí no, aquí todo sigue igual. Amén. Gracias a Dios que estamos aquí. Hablamos de la costumbre. Ya se le olvidó lo que dijimos el servicio pasado a ustedes que estuvieron mirando. Amén. Espero que no se le haya olvidado. Amén. Pero es una costumbre, es algo que se hace por repeticiones. Amén. Que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces hasta que te acostumbras. Y ya después es algo normal para ti, sea bueno o sea malo. Le decía yo que hay costumbres buenas y costumbres malas, ¿verdad? Dios quiere que dejemos las malas y agarremos las buenas. Amén. También le dije que como hacemos tantas cosas en nuestra vida, a veces les decimos rutinas, ¿verdad? Pero se acostumbra uno a hacer las cosas, que se le hace una rutina, ¿verdad?
pero creo que el 60 al 70% de las cosas que hacemos, las hacemos por costumbre, porque estamos acostumbrados ya, amén, a hacerlas. Es una gran parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, amén. A tal hora me levanto, a tal hora hago esto, a tal hora tengo que hacer esto, tengo que prender el carro, tengo que irme a trabajar, o tengo que agarrar el camión o el bus, tengo que hacer esto en el trabajo, a tal hora salgo del trabajo, y siempre parece que es lo mismo, ¿verdad? Como una rutina. Y mucha gente lo hace porque a veces hasta en tu trabajo las cosas que haces todos los días es lo mismo, que ya te lo sabes, ya te lo aprendiste, ¿verdad? Una costumbre es algo que tú repites y repites, no nomás por un día, sino 2 días, 3 días, 4 días, hasta que se te hace algo normal. Amén, ya te acostumbraste a hacer esto. Lo malo es que muchas veces no queremos dejar las costumbres malas. Amén, aprendemos la palabra y nos la enseñan. Por algo la palabra dice que no nomás seamos oidores, sino hacedores, porque muchos aprenden la palabra, pero no quieren cambiar sus costumbres. Están acostumbrados de una manera y piensan que con aprender la palabra todo está bien. No, le hemos dicho que la palabra es para que la practiques. Amén. Y cuando viene la práctica, hablamos de las costumbres que hay, ¿verdad? Yo le hablé un poco acerca de cómo hay costumbres en diferentes partes del mundo, depende de dónde venga, ¿verdad? Cómo se habla de diferentes cosas que se hacen, ¿verdad? Que distinguen a ciertas razas, ¿verdad? Como fiestas, comidas, el idioma, todas esas cosas, ¿verdad? Pero también hay costumbres en la iglesia, hermano, que se tienen que quitar. Amén. ¿Y cómo se quitan? Repitiéndolas, haciéndolas. Amén. O sea, tienes que dejar de hacer lo malo, las costumbres malas, y aprender a hacer las costumbres buenas. Yo le dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a aprender a cómo quebrar las costumbres malas y hacer las costumbres buenas. Aunque yo creo que con lo que hemos hablado, muchos de ustedes ya entendieron cómo, ¿verdad? Pero de todo modo vamos a hacerlo. Leíamos un poco acerca de la práctica de las cosas, cómo habla la Biblia, ¿verdad? De los que practican las cosas. Amén. Vamos al libro de Juan, vamos a empezar ahí. Creo que lo leímos el servicio pasado, amén, pero vamos a leerlo otra vez, Juan 3. Juan 3 y el versículo 20. Amén. Aleluya. Creo que fue el último que leímos, no recuerdo muy bien, pero ahorita vamos a ver. Amén. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo, quiere decir que lo practica, que practica lo malo porque aborrece la luz. Amén. Dice, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Arriba no dice practica, pero es lo que quiere decir, ¿verdad? El que hace las cosas y las hace, es practicante, ¿verdad? De esas cosas. Por eso yo le dije a usted que ya cuando nosotros somos cristianos, el idioma debe de cambiar en nosotros. Nosotros éramos antes, ahora que estamos en Cristo ya no somos. Amén. Practicábamos las cosas antes, ahora que estamos en Cristo ya no las practicamos. Amén. Lo malo, ahora tratamos de practicar lo bueno. Pero aquí dice que el que practica la verdad, yo le estoy hablando de la práctica. Práctica no es hacerlo una vez. Si usted quiere, la Biblia dice que seamos perfectos, que Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. La perfección está en la palabra. Cuando tú te esfuerzas por aplicar la palabra a tu vida, delante de Dios tú eres un hombre o una mujer perfecta. Aunque delante de los hombres pues, somos imperfectos, ¿verdad? Decimos nadie somos perfectos.
Pero cuando tú te esfuerzas a aplicar la palabra, a practicar la palabra a tu vida, delante de Dios, nosotros somos perfectos. Amén. ¿Y eso cómo se obtiene? Practicando. Yo le he dicho a veces a un jugador profesional, ¿verdad? Yo no sé qué juego le guste a usted. Yo conozco hermanos que les gusta el fútbol de patada ese. Otros les gusta el béisbol. A mí me gusta el fútbol americano, ese que es la pelota, esa hueva, esa que se tira así, que está así. Ese me gusta a mí. Pero esa gente es lo que hacen. Amén. Y como a eso se dedican, pues es lo que practican. Si tú te dedicas al pecado, vas a practicar el pecado. Lo vas a hacer todos los días. Si tú te dedicas a la palabra, vas a practicar la palabra. Por eso dice aquí, el que practica la verdad viene a la luz. No puedes decir que andas en luz cuando practicas el pecado. Cuando practicas la verdad, puedes decir que andas en luz. ¿Por qué? Porque la práctica, acuérdese, hacia el maestro. El hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Lo haces tanto que ya lo haces. Muchos dicen, lo he hecho tantas veces que lo hago con los ojos cerrados. Porque ya la práctica ya los hizo hacerse perfectos, ¿verdad? O profesionales en cierta área. Pero siempre la palabra nos enseña, Dios nos enseña a que practiquemos. Así es como vamos a dejar las malas costumbres. Tú agarraste costumbres malas practicándolas, ¿verdad? Tenías la costumbre de que, bueno, algunos de ustedes ni se esperaban, como yo, ¿verdad? Yo, para la cerveza yo tomaba todos los días, yo estaba joven, no era cosa de que una vez por semana, bueno, cada fin de semana pues compraba vino, ¿verdad? Para que el que me alcanzara, a veces el más barato, pero tenía que tomar vino. Pero entre semana, a veces con los mismos jefes, patrones que yo tenía, porque como estaba en México, pues trabajé en diferentes trabajos y pues dicen que en México los albañiles son muy borrachos, ¿verdad? Yo no puedo decir nada, pero pues nomás le puedo decir que yo viví entre ellos y con lo que yo miré, pues es cierto, ¿verdad? Con los albañiles que yo me junté y yo siendo uno de ellos, pues éramos bien borrachos. Y practicábamos eso, ¿verdad? Que al último me decía un señor que él ya no tomaba cerveza, él ya no tomaba agua, decía, porque el agua lo enmojecía, pero la cerveza no lo emborrachaba, ni el vino ya de tanto que tomaba, ¿verdad? Pero yo le digo estas cosas para que usted se identifique. Muchos de nosotros de allá venimos y agarramos estas cosas porque las hacíamos seguido, las hacíamos diario. Amén. No se te va a quitar una cosa si no dejas de practicarla. No se te va a quitar una mala costumbre si no dejas de practicarla. No vas a aprender una buena costumbre si no empiezas a practicarla. Y por eso Dios nos dice que seamos pacientes, hermano. No nomás aquí en nuestro hogar, no nomás con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia. Porque la paciencia es la que nos va a llevar a hacer estas cosas, hermano. Porque para agarrar costumbres buenas se necesita tiempo, se necesita paciencia, ¿verdad? Muchos dicen, ya tiene 1 año este hombre y no cambia. Dale más tiempo porque está practicando. Tiene que, yo le dije una vez, duraste toda tu vida. ¿Cuántos años tenías cuando te entregaste a Cristo? Vamos a decir que tenías 40 años. Duraste 40 años practicando lo malo. Y ahora quieres que tu esposo venga y en 6 meses aprenda todo lo bueno. No, tienes que darle tiempo. Por eso esto es cosa de práctica. Pero pastor, es que ya lleva 2 años. ¿Qué tiene, hermano? Algunos de nosotros llevamos 30 o 40 años y todavía no agarramos la onda, para no decir otra cosa, ¿verdad? Pero esto se toma práctica. Por eso yo le estoy hablando de la práctica. Amén. Leímos en Gálatas que los que practican todas esas cosas malas, ¿verdad? En Gálatas 5, del 11 al 26 o del 11 al 25, usted lo lee después, que son todas esas cosas malas que Dios quiere que no practiquemos. Y obviamente es el pecado. Amén. Mire lo que dice Juan. Aquí lo dice bien clarito. Primera de Juan.
es primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, es primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 8. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar? Es hacerlo y hacerlo y hacerlo. ¿Para qué? Para perfeccionarte en él. Por eso yo te he dicho que nosotros no somos pecadores, porque no practicamos el pecado para perfeccionarnos en él. Ahora practicamos las cosas de Dios para perfeccionarnos en ellas, en las cosas de Dios. Porque aquí dice que el que practica, no dice el que peca. Mucha gente dice, tú pecaste, eres del diablo. No, hermano. A veces nos queremos hacer Dios y juzgamos y condenamos a la gente. No porque uno peca quiere decir que ya es del diablo. Amén. Ya pronto les voy a traer ese estudio de lo que es vivir el evangelio, ¿verdad? Pero aquí el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es peca desde el principio? Quiere decir que ha estado practicando desde la creación el diablo. Desde que estaba en el cielo, desde que es diablo, ha practicado lo malo. En lugar de hacer lo bueno, él prefirió hacer lo malo y eso es pecado. Por eso dice el diablo peca desde el principio. Mire lo que dice. No dice practica el pecado desde el principio, pero con las palabras que nos habla sabemos qué es lo que hace el diablo, pecar. Desde el principio quiere decir que él practica el pecado desde el principio. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, vuelve otra vez a decirlo, no practica el pecado. No dice no peca, porque una persona que peca, no quiere decir que estás practicando el pecado. Porque te arrepientes, le pides perdón a Dios y te esfuerzas por no hacerlo otra vez. Aunque siempre vas a pecar, nunca vas a dejar de pecar. Pero no vas a practicar el pecado. No te vas a dedicar a pecar y hacer lo malo y te vas a gozar. Eso es practicar el pecado. Amén. Es lo que todo aquel dice que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora aquí está algo que malinterpreta. Estamos hablando de practicar el pecado, ¿ok? Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios está en él, dice, y no puede pecar. Muchos dicen, ¿y por qué pecan los cristianos? Y aquí dice que no puede pecar. Pero estamos hablando de practicar el pecado, que es muy diferente. Yo le he explicado a usted que un beisbolista, como le estaba diciendo ahorita, practica horas y horas y horas diarias. El que tú juegues béisbol una vez al mes no te hace beisbolista. ¿Verdad que no? Es la misma, hermano. Por eso las cosas, aquí la palabra de Dios nos enseña esto. Las costumbres vienen con la práctica. Si los jugadores que son bien buenos para jugar básquetbol, como el Michael Jordan, ese hombre practicaba 10, 12 horas diarias. A veces a medianoche estaba tirando el balón. Por eso llegó a ser, creo, ahorita el mejor basquetbolista que ha habido en la historia. Que son gente que han practicado eso y el diablo es el diablo porque desde el principio practica el pecado. Ya es lo que él hace, él es pecado. Porque la práctica ya lo hizo así. Amén. Pues estamos hablando de la práctica, amén. De cómo, si tú practicas algo, te haces, ¿cómo se dice la palabra? O sea, aprendes bien a hacer eso. Amén. Y Dios no quiere que hagamos eso. Amén. Por eso dice la Biblia aquí que el que practica el pecado no es de Dios. Pero el que practica las cosas de Dios, sí es de Dios. Entonces la práctica te va a acostumbrar, te acostumbras. De tanto hacer las cosas, te acostumbras. Amén. Y mire lo que dice ahí adelantito en el capítulo 5, ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 5. Y el versículo 18. Amén. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vuelve a decir lo mismo, no practique el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno
no le toca. Amén. Pero aquí dice que todo aquel que es nacido de Dios de veras, amén, que tú te esfuerzas, llamas a Dios y le has entregado tu corazón a Cristo y le has dicho, Señor, yo quiero servirte, y te has esforzado, aunque pecas y le fallas a Dios, no practicas el pecado como antes. Yo he hablado con hermanos, la otra vez les dije que me dice, yo era un borracho, era un mujeriego, y por lo regular la mayoría de nosotros, pues de allá venimos, ¿verdad? Más los hispanos, los mexicanos. Y yo, pastor, todos los días tomaba, todos los días hacía esto, todos los días me drogaba. Eso es lo que practicaba. Amén. Y ahora vienes a los pies de Cristo y dejas de practicar esas cosas y empiezas a practicar las cosas de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Las costumbres del mundo, les leía yo el servicio pasado, ya no son las costumbres que debemos de tener nosotros en Dios. Jesús vino. Yo le he hablado a usted la otra vez, le hablé de cómo Cristo vino a cambiar las costumbres, ¿se acuerda? Cuando le hablé de la ley, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Cristo vino a cambiar todas esas cosas. Cristo vino a cumplir la ley, no la ley de Moisés, sino la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y Cristo vino a eso. Y Cristo cambió muchas costumbres. Amén. Y los mismos fariseos, los mismos religiosos se dieron cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 6, el versículo 14, los religiosos se quejaban de que habían oído a Esteban, creo decir, que Jesús había venido a cambiar las costumbres que Moisés les había dejado. Porque las costumbres que había en ese tiempo, amén, eran muy diferentes a las costumbres que Cristo tenía. Amén. Las costumbres del Antiguo Testamento son muy diferentes a las costumbres del Nuevo Testamento y no me quiero meter en eso. Pero yo le quiero explicar a usted cómo Dios quiere que cambiemos esas malas costumbres. Tú me dirás, o no me digas tú, pregúntale a tu esposa o a tu esposo. Pregúntale a tus hijos, que ellos te van a decir qué mala costumbre tienes. Yo le digo a mi esposa, a veces dice, es que tú tienes una mala costumbre. Cuando nos dicen eso, hermano, tenemos que esforzarnos para trabajar. Tú tienes una costumbre que no te puedo ni hablar porque te enojas, gritas. Tú tienes una costumbre que si no te gusta la comida empiezas a gritar. Tú tienes una costumbre que, ¿verdad? Y hay muchas malas costumbres, hermano. Y la excusa que tenemos es que así he sido yo siempre. Y a veces se le echamos a nuestros padres, a nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Es que a mí me han dicho gente que tú tienes el carácter de tu mamá. Tu mamá era fuerte, era así, era una mujer grande y no sé qué. Pero yo quiero tener un carácter fuerte, pero usarlo para Dios, no usarlo para el mundo como lo hacía antes. Amén. Pero Cristo vino a cambiar todas esas costumbres, hermano. Y ahora tú eres cristiano, esta palabra aplica a tu vida. Ya no, las costumbres del mundo ya no deben de estar en tu vida, porque ahora Cristo está en tu vida y cuando Cristo llega a tu vida, tú cambias esas malas costumbres. Por eso es muy necesario que platiquen, ¿verdad? Yo he oído aquí parejas que se quejan porque los padres no entienden a sus hijos. Y nos sentamos a platicar y dicen, tú tienes una costumbre mala de que cuando tus hijos se te acercan, les dices, no tengo tiempo, o váyanse para allá, y nunca hablas con tus hijos. Que cuando se te acerca tu esposa, no quieres hablar con ella. Y hay muchas costumbres malas que están todavía en la iglesia que no queremos dejar. Amén. Todas estas cosas que hacías antes, las hacías porque las practicabas. Amén. Estamos acostumbrados a vivir, y le he dicho muchas veces a usted, estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. Amén. Pero ahora tenemos que acostumbrarnos, escuche, a vivir a la manera que Dios quiere que vivamos. Amén. ¿Y cómo dejamos de vivir a nuestra manera que estamos acostumbrados y aprendemos a vivir a la manera de Dios? Ahora nos acostumbramos a vivir a la manera de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo lo contrario. En el mundo era lo malo, en Dios es lo bueno. Amén. Cristo hablaba de
Oíste que fue dicho, ¿verdad? Decía el Señor muchas veces en las escrituras, ¿verdad? Que ojo por ojo y diente por diente. Y luego Él decía, pero yo os digo, amén. Y decía, oíste que fue dicho, ¿verdad? Si te pegan en una mejilla, pon la otra, pero yo os digo. Y si tú lees en esas escrituras, te das cuenta que Cristo está cambiando las costumbres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando un hombre ya no quería a su mujer, nomás la aborrecía y la dejaba. Y Cristo dijo, pero ahora no, yo vengo a cambiar esas cosas. Ahora no nomás puedes decir, ya no quiero a mi esposa y se va. Esa costumbre no es buena. Sino ahorita las esposas o los hombres que no quisieran a su pareja, pues nomás los corren, ¿verdad? Bueno, es lo que hacen. Pero como cristianos nosotros no hacemos eso. Amén. Si alguien viene a mí y me dice, pastor, ya no aguanto a mi mujer, la voy a cambiar por otra. No. Eso no se hace, amén. Pero las costumbres ya no son las mismas, hermano. Amén. Tienen que cambiar. ¿Y cómo las cambiamos? Haciendo lo contrario. Y es lo que Cristo nos enseñó en su palabra. Amén. Dice, se ha dicho en el Antiguo Testamento, dijo Cristo, amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Él vuelve a decir, pero yo os digo, ama a tu enemigo. Y todas esas cosas Cristo las cambió, las costumbres. Por eso estos fariseos se enojaron con Él y lo crucificaron. Porque Él vino a cambiar todas esas malas costumbres. Por eso les decía hipócritas, sepulcros. Ponen cargas ustedes en la gente que ustedes mismos no llevan. Y sabe algo, hermano, que esas costumbres están todavía en las iglesias. Amén. Hay pastores que se han acostumbrado a pastorear por el dinero o porque les gusta algo por beneficio propio, ¿verdad? Hay hermanos que se acostumbran a ir a la iglesia por diferentes razones. Amén. Está como el paralítico, aquel que estaba era paralítico, ¿no? El que estaba en la puerta del templo La Hermosa. Amén. Y creo que era Pedro y Juan que iban a orar, ¿verdad? Y mira, todos los hermanos que llegaban al templo La Hermosa, ahí en el libro de los Hechos, miraban este hombre paralítico y le daban dinero. Y le daban dinero. Este hombre iba todos los días a la iglesia. ¿Para qué? Para que le dieran dinero. Así se acostumbró. Hasta que llegó Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar algo nuevo, para que ya no vengas a la iglesia nomás a pedir dinero. Ahora vas a venir a la iglesia a glorificar a Dios, levántate y camina, le dijo. Amén. Porque hay gente que no va a la iglesia a hacer cosas, a buscar de Dios, van por otra razón. Por eso pasa algo, sucede algo, ven algo, oyen algo y es fácil, se van, fácil. Amén. Yo no te digo, como te he dicho siempre, que te quedes en una congregación donde no estás creciendo. En lugar de ir para adelante, vas para atrás. Ora a Dios y busca otro lugar y ve y gózate. Amén. ¿Verdad? Pero si estás en un lugar bueno, donde estás recibiendo palabra y todo, pero vas por la razón equivocada, ya te acostumbraste a ir a la iglesia por la razón equivocada, pues cualquier cosa te va a afectar. Amén. Y no debe de ser así. Por eso estas malas costumbres que hay en la iglesia nosotros tenemos que sacarlas. Amén. Pablo, mira, vaya al libro de los Hechos, porque cuando uno aprende de Dios, aprende bien, no aprende mal. Amén. Hechos capítulo 21. Aleluya. Y el versículo 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Amén. Pablo aprendió de Jesús. Por eso digo, el que aprende de Dios aprende bien. Jesús fue a deshacer todas las malas costumbres que había, y es lo que los apóstoles, los discípulos hacían. Y Pablo enseñaba que no siguieran esas costumbres que había antes de Moisés. Amén. Porque antes tenían la costumbre de circuncidar a los niños cuando nacían, ¿verdad? Y después en el Nuevo Testamento ya se dijo, amén, que ya la circuncisión no era física, sino del corazón.
Y Pablo es lo que enseñaba y decía, estamos acostumbrados a circuncidar a nuestros hijos. Moisés dijo así, pero Cristo dijo que ya no. Ahora ya las costumbres del Antiguo Testamento, en otras palabras, ya no servían. Ahora las costumbres que Cristo nos trajo, esas son las que sirven. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Pero como les leí la otra vez, que hay gente que dice que cuando leen las antiguas escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, todavía las leen con el velo, o sea, no las entienden. Y las quieren vivir hoy como se vivían antes, cuando no había el Nuevo Testamento y no se puede. Y todas esas malas costumbres, hermano, es como el cristiano que está en la iglesia, que estaba acostumbrado a hacer lo malo, viene a la iglesia y quiere seguir practicando las costumbres de antes. Lo chismoso, lo mujeriego, lo mal hablado, algunos echan un traguito, los rateros, le decía yo el otro día, y tantas cosas que pasan, que hacíamos en el mundo, que todavía las queremos practicar. Los celos, las envidias, las críticas, las murmuraciones, los chismes. Ay, pastor, ¿a poco eso hay en la iglesia? Ay, hermano, si se las estoy poniendo bien bonito. Amén. Dios es bueno. Todo eso hay en medio de los que se congregan a alabar a Dios. Porque la iglesia es una iglesia sin mancha y sin arruga, dice Dios, que ama a Dios con todo su corazón y se esfuerza para agradarle a Dios. Amén. Romanos 12:21. Aleluya. Romanos capítulo 12 y el versículo 21. Amén. Gracias, Señor. Dice aquí, es simple y sencillo, dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien, sino vence con el bien al mal. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la costumbre? Te estoy enseñando que ahora no dejes que te venza lo malo, dice, como antes, sino vence tú con el bien el mal. Tienes que hacer cambios. Yo te decía ahorita, ¿cómo quebramos las malas costumbres? Haciendo lo contrario. Antes hacías lo que no era de Dios, ahora esfuérzate por hacer lo que es de Dios, así de simple. Lo malo es el pecado. Antes te dejabas tú guiar y vencer por el pecado, ahora con la palabra vence tú el pecado. Amén. Ya no practiques el pecado, ahora practica. Todo va a la práctica. Y le voy a seguir diciendo esto mientras estamos aquí, para que usted aprenda que entre más usted practica lo malo, malas costumbres va a tener. Por eso la Biblia dice que el que se junta con el enojón se va a hacer enojón. El que se junta con el ratero va a robar. El que se junta con el mentiroso se va a hacer mentiroso. El que se junta con el borracho va a empezar a tomar. El que se junta con el mujeriego al rato va a dejar a su esposa por otra mujer. Hermano, es que así trabaja. Tú practicas lo malo y es lo que vas a hacer. Te vas a acostumbrar a hacer lo malo. Practicas lo bueno y te vas a acostumbrar a hacer lo bueno. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. El mundo tiene diferentes costumbres. Amén. Primera de Corintios 11:16. Ese versículo lo traía en mi mente porque Pablo le estaba hablando a la iglesia de las costumbres que tenían ahí en Corintios. Amén. Y les estaba hablando, creo que acerca de la mujer. Pero Pablo al último les decía, pero eso es cosa de ustedes que tienen estas costumbres. Pablo les decía, nosotros, la iglesia de Dios, no tenemos tal costumbre. Porque esas costumbres malas de la mujer, de las creencias de antes. Y ¿sabes qué, hermano? Todas esas costumbres todavía se practican. En el Antiguo Testamento y por allá, por aquellos lugares donde anduvo Cristo, todavía no dejan que la mujer se vista o haga cosas, o la traen toda tapada, no la dejan que se arregle, y todo eso está en la iglesia, está metido en la iglesia, y son costumbres malas, costumbres antiguas, que tienen a la mujer atada, esclava, y Dios no quiere eso. Amén. Y Pablo les decía, esas costumbres las tienen ustedes,
Pero ahora que yo soy cristiano y aceptamos a Cristo, esas costumbres ya no las practicamos nosotros. Ahora la mujer puede hablar, puede predicar. ¿Por qué cree que hay todas esas escrituras que la mujer no se vista, que la mujer no se pinte, que la mujer no haga esto, que la mujer no hable? Cállate, mujer, que la mujer esto, que la mujer... Porque eran costumbres del Antiguo Testamento, que la mujer... No dejaban hablar a la mujer. Cuando Cristo vino, empezó a quebrar todas esas costumbres. Las primeras predicadoras evangelistas del evangelio fueron mujeres. Los hombres estaban metidos, encerrados en la casa, llenos de miedo. Las mujeres valientes en la tumba buscando a Cristo. Se les apareció un ángel. Amén. Cristo las mandó a predicar. Vayan y díganle a los discípulos miedosos que están encerrados allá. Vayan y predíqueles el evangelio. Porque Cristo vino a quebrar todas esas costumbres malas que había antes. Y si tú lees, hermano, el Nuevo Testamento, hay muchas mujeres que glorificaron a Dios y Cristo nunca las cayó. Pero esas costumbres vienen desde antes, desde el Antiguo Testamento, que todavía se practican en la iglesia. Una vez llegamos a una iglesia nosotros en México y lo primero que vieron es que mi esposa se arregla, se pinta su pelo y luego sacan a Jezabel. Esa mujer le han de temblar las patas donde está ahí, yo creo, muerta. Y eso es una Jezabel, no es Jezabel nada. Esas costumbres cochinas, esos pensamientos malos que vienen de antes, ya no deben de existir en nosotros los cristianos. La mujer es tan libre como el hombre para predicar, para pastorear, para profetizar, porque la Biblia dice que delante de Dios no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, y al que Él llama, Él lo pone, sea hombre o sea mujer. Nosotros no. Pero son costumbres malas que traemos. Amén. Acostúmbrate, dice Romanos, a hacer lo bueno. Pero tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso yo te estoy enseñando todas estas cosas. Y estas cosas que estoy hablando, hermano. Si hay algún religioso por ahí escuchándome, olvídese, se le está cayendo la peluca. Porque esto no lo puedes hablar. Eres un blasfema. Por eso crucificaron a Cristo, hermano. Por decirle las cosas en sus caras. Y hay gente igual que religiosos que los que había en aquel tiempo. Quieren practicar, no buscan de Dios y se enojan con la gente y les dicen tú no buscas de Dios cuando ellos no buscan tampoco. Así no se puede. Tenemos que ser honestos delante de Dios. Amén. Acostúmbrate. Filipenses 4. Filipenses 4. ¿Quieres ser un buen cristiano? Acostúmbrese a ser cristiano. Haga las cosas lo que debe de hacer un cristiano. Practique las cosas que debe de ser un cristiano. ¿Quieres ser un buen esposo cristiano? Practique lo que la palabra dice acerca de ser un buen esposo cristiano. No, quizá no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero si lo practicas y lo practicas y lo practicas, es como el inglés. ¿Quieres aprender inglés? Practícalo. Hay gente que tiene 30, 40 años aquí en los Estados Unidos y no hablan inglés. ¿Por qué? Porque les da vergüenza hablarlo. Ay, es que me oigo bien mal. Sí, al principio te vas a oír rete mal, pero conforme lo practicas, te vas a ir oyendo mejor. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, me pusieron en la escuela desde chiquito. Los gabachitos, las gabachitas, los americanos se reían de mí, porque hablaba el inglés al revés. Pero yo nunca me detuve. Yo seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Y tantos años después, hermano, todavía no lo aprendo. No se cree. Ya lo aprendí. Amén. Aunque tengo un acento medio pesado, pero yo sé hablar y escribir y leer el inglés. Gracias a Dios y a los maestros que me puso enfrente y a la dedicación, la práctica que yo ponía. Aunque no tenía nadie, cuando salía de la escuela me iba de vago y de donde andaba de vago me ponía a hablar inglés yo solo. Pero la práctica, la práctica, la práctica. Romanos 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará
con vosotros. Cuando dice esto, haced, quiere decir esto practica. Lo que estás oyendo, lo que estás aprendiendo de mí, que Dios te está hablando por medio de mí, esto haz, esto practica todos los días. El error de la gente es que se cansa de practicar. No, pastor, ya lo hice por un mes y no pasa nada. Hermano, a lo mejor se va a tomar 2 años para que pase algo. Pero porque tú no quieres seguir haciendo las cosas, dices, no, mejor vuelvo a lo de antes, ¿qué caso trae? Hay cristianos que diezman y creen que mañana les va a caer oro del cielo. Porque alguien les dijo, si das 1 centavo, el Señor te va a dar 2. Si das $1, el Señor te va a dar 100. Si das $100, el Señor te va a dar 5,000. Y ellos van y dan $100 esperando que les caigan 5,000 no sé de dónde. Aunque para Dios no hay nada imposible, pero las cosas no trabajan así. El que siembra cosecha, pero la siembra se toma tiempo. Y tú tienes que tomar tiempo practicando. Acuérdate, esto es un proceso. Las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Las tienes que practicar. Amén. Pero a veces, como no sabemos lo bueno, practicamos lo malo pensando que estamos practicando lo bueno. Por eso estamos nosotros aquí, para enseñarte lo bueno, para que en lugar de que tú practiques lo malo, aprendas a practicar lo bueno. Pero la palabra de Dios dice, en lugar de estar pensando cosas malas, ¿cómo te acostumbras a pensar cosas buenas? Enfócate en la palabra. Las cosas que aprendes, eso, mira, yo te he dicho, lee, estudia, escucha los estudios que damos. Y piensa en estas cosas, amén. Acostúmbrate a pensar bien. Siempre te la llevas pensando mal y dejas que la mente corra. Acostúmbrate a pensar bien. Pastor, es que a veces me pensamientos. Yo sé, hermano, a todos nos pasa. Pero no por eso vamos a dejar que lleguen los pensamientos y arrojen toda la palabra de Dios de nuestra mente. Tiene que ser al revés. Cuando vienen los pensamientos malos, tenemos que arrojarlos para afuera con la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Acostúmbrate a pensar bien. Amén. Acostúmbrate a buscar de Dios. Colosenses 3:1 dice que pongas tu mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Quiere decir, yo te decía la otra vez que leí este versículo que tienes que acostumbrarte a buscar de Dios, a poner tu mirada en Dios. Amén. Tienes que hacer estas cosas. Acostúmbrate a buscar las cosas de arriba. Practicándolas, hermano. Porque si buscas las cosas de abajo, o sea, del mundo aquí, y te enfocas en todo lo terrenal y te desenfocas de Dios, no te vas a acostumbrar a buscar de Dios. Cuando te acostumbras, cuando buscas y buscas y buscas y buscas y buscas y buscas de Dios, lo practicas, te vas a acostumbrar a buscar de Dios y después nadie te va a tener que decir, ora hermano, tú solo vas a orar. Si estás en el baño, si estás en la cocina, si estás donde estés vas a orar. Y hay hermanos que dicen, ay, yo no me siento a gusto orando en el baño porque a lo mejor Dios se fija. Esa es mentalidad de una humana, mentalidad carnal. Dios no se fija si estás en el baño, estás cocinando como estés. Es lo que Él quiere, que tú ores. Después se te va a hacer fácil. No oras porque no practicas. No ayunas porque no practicas. No lees la Biblia porque no practicas. Tratas de leerla y te duermes o te enfadas y la avientas. Pero si la agarras y dices, la voy a leer. La voy a leer y la voy a leer y me voy a esforzar. Y voy a estudiar. Cuando menos pienses, hermano, se te va a hacer fácil. Nadie te va a decir nada. Yo me meto en la palabra y cuando menos pienso, ya llevo 2, 3, 4, 5 horas estudiando. Y se me va el tiempo. ¿Por qué? Porque me encanta. A mí no me gustaba leer la Biblia, hermano. Cuando yo estaba en el mundo, yo lo que leía era pura basura y miraba pura basura. Pero vine a Cristo y me enseñaron la palabra de Dios y al principio batallé, pero luego Dios empezó a ver en mí que yo tenía ganas de qué decía en este libro. Y ahora el tiempo se me va, pero porque leo, hermano, y leo, tengo que leer para estudiar, para predicar. Pero si tú no lo haces, si tú no practicas estas cosas, hermano, ¿cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a acostumbrar a buscar las cosas de Dios? Amén. Proverbios 12.
Se me está yendo el tiempo, estoy tratando de apurarme. Espero que estés escuchando y que estas cosas te ayuden, hermano. O sea, sí te ayudan si tú quieres. Si no quieres, no te van a ayudar. Amén. Así de fácil. Proverbios 12. Y el versículo 18, creo. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora ahí te va la cosa. Muchos de ustedes están acostumbrados a hablar mal. Amén. O sea, no a lastimar a la gente, pues. O a veces hay cristianos que todavía dicen, pastor, es que se me salen las malas palabras. Di ouch si Dios te está hablando. Porque hay cristianos, hermanos, que son bien mal hablados. Ay, pastor, no son cristianos. No sé ya si son o no son. Amén. Pero ya cuando tú aceptaste a Cristo, debes de trabajar en estas cosas. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, son duras, te hieren, te cortan. Mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. El hablar mal te lastima. El hablar bien te cura. Dios es bueno, iglesia. Amén. Aleluya, dele gloria a Dios porque Él es bueno. Acostúmbrate a hablar bien. Era bien mal hablado en el mundo, ¿te acuerdas? Súper mal hablado. Yo digo de 13 palabras, de 10 palabras que decía, de 10 palabras que hablaba, 13 salían malas porque se iban 2 juntas a veces de lo mal hablado que era. Como si eres bien mal hablado, tienes que acostumbrarte a hablar bien. Estabas acostumbrado a hablar mal por cualquier cosa. Pip, 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 pip. Ahora vienes a Cristo. ¿Cómo te vas a acostumbrar a hablar bien? Practicándolo, hermano. Practíquelo. Es que no puedo, por eso no lo haces. Pero si dices todo lo puedo a través de Cristo y te esfuerzas, sí lo vas a hacer. Excusa tuya si te acostumbras o no te. Si sigues igual o cambia. Los cambios se hacen practicando las cosas buenas. Si no, no vas a hacer nada en tu vida. Acostúmbrate a hablar bien. Amén. Hebreos 10:25 dice que te acostumbres a hacer cosas buenas. Antes hacías lo malo. ¿Cómo vences las malas costumbres? Haciendo cosas buenas. Acostumbrándote a hacer cosas buenas. Ahora vas a tener buenas costumbres. Antes decía, qué mal costumbre tiene esta gente. Qué mal costumbre tenía este hombre, ¿verdad? Que no le podían decir nada porque luego hacía lo malo. Y ahora, ay, qué bonita costumbre esa de que él tiene una costumbre de ayudar a la gente y le da a la gente. Y las costumbres cambian. ¿Por qué? Porque lo practica. Hay gente que me ha dicho a mí, o a la pastora le han dicho, yo quiero ser pastor así como usted cuando predica, cuando profetiza, cuando interpreta lenguas, cuando Dios le da visión, cuando Dios le da palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Y dice la pastora, mijito, esto no viene de la noche a la mañana, son años y años y años de dedicación a Dios, de búsqueda de Dios, de oraciones, de ayunos. Esto no nomás, yo quiero ser igual que usted, pastora. No, práctica, 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 práctica. Yo a veces le digo, yo quisiera ser así en esta área como tú eres. Y me pongo a pensar, pues si no practico no va a ser. Pero lo que ella ha practicado, hermano, es la búsqueda de Dios. 30 y tantos años. Por eso Dios se glorifica por medio de ella. Además, tú no vas a ser nunca igual que ella. Dios no hace gentes igualitas. Todos somos diferentes delante de Dios. Amén. Pero quieres ser algo bueno, practícalo. ¿Quieres ser un buen esposo? Practícalo. ¿Quieres ser una buena mujer? Lee la Biblia y practícalo. ¿Quieres ser paciente? Practica la paciencia. ¿Quieres ser amoroso? Practica el ser amoroso. ¿Me está escuchando? Y te vas a acostumbrar. Marcos 6:46, usted los lee en su casa porque el tiempo se está pasando. Dice que te acostumbres a orar. Amén. ¿Por qué no oras? Yo no quiero, pastor, estoy cansado y cuando quiero orar me quedo dormido. Los niños no me dejan.
Ay, la otra vez ya llevaba 2 minutos y me dio olor a frijoles que estaban quemando, pastor. Ay, fíjese, pastor, que la otra vez estaba ya metiéndome en la presencia de Dios cuando el perro me mordió el tobillo. No falta una excusa, hermano. Y no oras porque no quieres, no lo practicas. Si lo practicas, te dije ahorita, donde quiera que andes, vas a orar. Orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17. Amén. Acostúmbrate. Amén. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y el versículo 37. Dice, y era viuda hacía 84 años. Amén, amén. Aleluya. Era Ana, creo. Era viuda desde hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. ¿Cuánto era viuda de qué? De 84 años. ¿Te imaginas, hermano, cuántos años llevaba esta mujer orando y ayunando y buscando de Dios y diezmando y ofrendando y limpiando la iglesia y yendo a visitar a los hogares, a los hospitales, orando por la gente? ¿Te imaginas? Bendito Dios. Tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas, hermano. Amén. Y si vamos al libro de Malaquías, usted va a decir, pastor, es el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento dice que diezmes, muchos no diezmen. Mira, estás agarrando apenas de diezmar y el diablo viene y te dice, no te alcanza el dinero, no te esto, ¿cómo la vas a hacer? Y así no aprendes a confiar a Dios nunca, porque no pones a practicar tu fe en el área de la finanza. Diezmas por un mes y no ves lo que quieres y dejas de diezmar. Diezma, diezma, siembra, siembra. Y vas a cosechar. Yo te dije ahorita, el cosechar se toma tiempo, se toma trabajo, se toma esperar, se toma regar la siembra, se toma echarle fertilizante, echarle todo lo que necesita, cuidarla, sacarle las hierbas. Se toma tiempo. Por eso dice que no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo vas a cegar. Hermano, Dios no te falla. ¿Tú crees que tú haces el bien y Dios te va a hacer el mal? No. Quítate esas malas costumbres de tu vida. Escucha la palabra. Hemos estado hablando de los chismosos, de un montón de cosas. Ahorita no recuerdo tantas cosas que le hemos enseñado. ¿Las estás practicando? ¿Te estás esforzando? Pues ¿cómo te vas a acostumbrar entonces? Por eso hay todas esas malas costumbres en tu vida, porque las sigues practicando y no empiezas a practicar lo bueno. Amén. Acostúmbrate a diezmar, a ofrendar. Aquí los hermanos diezman. Pastor, ahí van tanto diezmo, tanto de ofrenda. O tanto para el aire, para que pague el aire, o tanto para que pague. Ahí le va para usted, pastor. Ándele, cómprese un hot dog de 3 Winnies. O salchichas, como le diga a usted. Amén. Porque lo han hecho por años. Ya no les tengo yo que decir, hermano, ¿vas a diezmar o no? ¿O por qué no diezmaste, hermano? Porque tanto lo han hecho que ya están acostumbrados. Práctica, práctica, práctica. Automáticamente agarran el cheque. Lo primero que hacen, apartan sus diezmos, sus ofrendas. Y lo demás, Señor, aquí está esto, Padre, yo sé que tú vas a suplir y nos va a alcanzar para todo y tú vas a multiplicar. Así es como se acostumbra la gente. Amén. Dios es bueno. Tenemos que acostumbrarnos a hacer todas estas cosas. Como venciendo lo malo y tratando de hacer lo bueno. Amén. Hay muchas malas costumbres en la iglesia, hermano, todavía. Y yo quisiera podértelas decir todas ahorita, pero son tantas que no hay tiempo para eso. Pero hay cristianos que están bien mal acostumbrados. No buscan de Dios, no le creen a Dios, no aman a Dios, no se portan como cristianos, como esposos cristianos, como esposas cristianas. Andan en la sinvergüenzada como si todavía fueran del mundo. Pero pastor, que no tiene uno derecho a fallar. No tenemos derecho a fallar, pero todos modos fallamos. Y eso Dios lo sabe, hermano. Pero que tú falles o peques una vez no te hace un sinvergüenza.
Pero sí hay gente sinvergüenza en la iglesia, infiltrada en la iglesia, que están ahí para hacer lo malo, están en las cosas de Dios por su propio beneficio, buscando lo de ellos. Y a veces es difícil distinguirlos porque no buscas de Dios. Yo te he dicho, pídele a Dios discernimiento, pero para que Dios te dé discernimiento tienes que practicar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es santidad? Apartarte de lo malo y esforzarte por hacer lo bueno, acostúmbrate y Dios te va a empezar a dar todas esas cosas. Es lo que la pastora ha hecho todos estos años. Por eso Dios le ha dado tantos dones y todo lo que ella, talentos, hermano. Los 5 ministerios están en ella. Yo estoy privilegiado de tenerla a ella aquí trabajando, que trabajemos juntos para Dios. Ella no trabaja para mí ni yo para ella. Yo aquí porque la ley así lo dice, yo soy el pastor. En México ni eso respetan, le dicen hermana. Es la pastora. A su pastora no le diga hermana, ella es su pastora. Ay, pastor, pero es mi hermana en Cristo. Sí, es su hermana en Cristo, pero es su pastora. Dios no hace excepción de personas. El hombre hace excepción de personas. Amén. Y Dios no quiere eso. Aleluya. Había muchas costumbres en el Antiguo Testamento. Amén. Lucas 9. Ya termino, porque el tiempo se va. Lucas 9. Se me antoja un pollo campero. Versículo 59. Amén. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve, anuncia el reino de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Y usted qué tiene esto que ver con...? Son las costumbres, hermano. Digo que yo de la Biblia le saco un montón de costumbres. Si yo pongo a estudiar las costumbres que hay afuera en el mundo, pero no hay tiempo para eso. Pero costumbres hay muchas, hay buenas y malas. Amén. Pero aquí estaba esta costumbre que nadie se iba de su casa. Dice, el hijo mayor no se iba de su casa hasta que su padre falleciera. Por eso le dijo, déjame entierro a mi padre primero. No le estaba diciendo, mi padre se murió, deja voy y lo entierro. Le estaba diciendo, es que la costumbre judía dice que el hijo mayor no se puede ir de su casa hasta que su padre muera. Y Cristo le dijo, no, esas costumbres ya no sirven. Deja esas costumbres. Tú deja que los muertos entierren a los muertos. Dice, y tú ven y predique el evangelio. Tú sígueme a mí. Amén. Acostúmbrese a buscar de Dios. ¿Cómo? Buscando de Dios, leyendo la Biblia, orando, ayunando. ¿Y cómo hago eso? Practicándolo. Todo lo practicas, hermano. ¿Quieres ser un buen cocinero? Practique. Un buen doctor, estudie y practique. Te ponen a practicar. Todo lo que tú quieras hacer bien, tienes que practicarlo. ¿Quieres ser un buen cristiano? Practíquelo, mijo. Y saque todas esas malas costumbres de su vida. Amén. Que me acostumbré a ir a la iglesia y a dormirme, pastor. Es que yo estoy acostumbrado aquí a la iglesia donde yo voy. Ahí no hablan fuerte y usted habla bien fuerte, pastor. No hay lo que hacer, me desespero. Y que ahí no lo regañen y usted muy regañón. Es que la iglesia donde yo voy, pastor, en 25 minutos ya salimos y nos vamos temprano a la casa y usted dura hasta 2 horas. Es que yo así estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a diezmar la mitad y le digo al Señor que la otra mitad se la debo. Es que yo siempre he sido chismoso, pastor, y así estoy acostumbrado. Siempre he sido ratero, me ha gustado robarle los diezmos a Dios. Es que, pastor, yo así. Desacostúmbrese, deje esa mala costumbre, sírvale a Dios con todo su corazón, sírvale bien. Y si esta palabra le incomoda, qué bueno. Y póngase el miércoles porque Dios le va a seguir hablando, y el viernes porque Dios le va a seguir hablando, y el domingo porque Dios le va a seguir hablando, pero ya está bueno de malas costumbres. No me gusta el pastor en esa iglesia, pero ya me acostumbré. Ay, ahí no dicen nada bueno, puro chisme, pero pues yo ya estoy acostumbrado, de vez en cuando le entro al chisme también, chisme caliente, como dicen por ahí. Es que así me acostumbré, pastor.
Me gusta hablar con los hermanos porque son bien chismosos todos, pero es que así estoy acostumbrado. Hay mucha sinvergüenzada en la iglesia, pero ya me acostumbré, así estoy bien. Ay, bendito Dios. Qué bonitas costumbres. ¿Verdad? Practique lo bueno, amén, hermano. Esta palabra te va a ayudar. Siéntate ahí, escucha. Amén. Y no digas que yo siempre soy así, ya estoy acostumbrado. Si es malo, déjalo. Agarra la palabra, aplícatela a tu vida, practícala. No vas a vencer el primer día, no te vas a hacer perfecto en una semana, en un mes, quizá ni en un año. Se toma tiempo, pero si tú lo quieres, si tú lo anhelas, lo vas a hacer. Amén. Nosotros llevamos más de 30 años practicando esto. Y porque lo practicamos, por eso estamos aquí. Y lo vamos a seguir practicando porque no queremos irnos al mundo. Queremos estar aquí listos para cuando Cristo venga por nosotros, irnos con Él. ¿Tú no te quieres ir con Dios al cielo? De eso se trata esto, hermano. El propósito de ser cristiano no es para que tú vivas en lujos. No, es para que vayas al cielo. Pero mientras estás aquí, Dios te quiere bendecir. Amén. Pero deje todas esas malas costumbres a un lado. Y sírvele a Dios, llámale a lo bueno, bueno y a lo malo, malo y se acabó. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo sé, Espíritu Santo, que muchos que vieron este mensaje y los que lo van a ver, esta palabra va a cobrar vida en ellos, Señor. Y va a ayudar a muchas vidas de los que quieren de veras. Padre, te doy gracias por todo lo que se han esforzado para estar atentos, mirando, Señor. Yo declaro victoria en sus vidas, Señor. Yo creo que esta palabra les va a ayudar para que hagan cambios, para que echen fuera todas esas malas costumbres, Padre, que a veces hay todavía en los cristianos. Señor, yo bendigo a cada uno de ellos. Declaro bendición, declaro que lo mejor está por llegar a sus vidas, que tú suples todo lo físico, todo lo material, todo lo espiritual, Señor, que tú eres Dios, para ti no hay nada imposible. Aún lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Gracias te doy por todos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, hermano. El tiempo vuela. Me apuré. Espero que siga viendo este mensaje. Amén. Si apuntó, siga estudiando los apuntes. Amén. Y sea paciente. Practique. ¿No te sale bien la primera vez? Hazlo otra vez. No te sale bien, hazlo otra vez. Pero nunca digas, es que lo hago y no me sale bien. No, entre más lo vas haciendo, más bien te va a ir saliendo. Más fácil se te va a hacer ser cristiano. Te vas a acostumbrar más a hacer las cosas buenas. Y vas a tener costumbres buenas en tu vida. Y todas esas malas costumbres, la palabra de Dios las va a sacar y se las va a llevar. Pero es una práctica. Todos los días. ¿Ok? Dios me los bendiga. Reciban saludos de la pastora. Amén. De mí. Los amamos. Sigan orando por nosotros. Como le dije ahorita, seguimos creyendo que lo mejor está por llegar. Amén. Y nosotros vamos a estar dando los servicios a la misma hora, hermano. Yo no sé si el horario cambió allá donde usted vive, pero aquí en los Estados Unidos cambian los horarios. Amén. Pero a la misma hora vamos a estar nosotros dando los servicios, ¿ok? Espero que ahí esté, que se afane para verlos, que se preocupe, que haga cita con Dios para ver, que Dios le va a hablar cada vez que usted se sienta ahí, amén. Si Cristo no viene, los miramos el miércoles, ¿ok? Así es que Dios me los bendiga, que pase buenas noches y gócese con su familia.